Toda acción provoca una reacción. Es algo natural y está presente en toda actividad humana y en todos los tiempos, así como en todo estrato social y económico. Las crisis, como los tiempos de calma, siempre estarán, mas la forma de afrontarlas harán siempre la diferencia. Ya sea una decisión cotidiana, como una decisión crucial de vida, tienen su espacio. Desde la decisión de una ama de casa, de qué preparará para el almuerzo de hoy en casa, tanto como gobernar una nación, manejando información más crítica, más crucial, es parte de la vida de este mundo real en el que vivimos. Esta nueva forma de vivir, o nueva normalidad, a provocar una serie de acciones, estrategias nuevas, creativas, y junto con ello también emprendimientos para mejorar las condiciones humanas, las mismas que provocarán una reacción. Así, la creación de una vacuna contra la enfermedad, la del COVID, mejoras significativas de manejos de las relaciones comerciales, tanto nacionales como internacionales, el uso de la tecnología informática y sus sistemas de seguridad, manejo también de conflictos laborales y de sindicatos, contrataciones y despidos en los puestos de trabajo, toma de decisiones políticas y económicas y niveles también inclusive de contaminación o el calentamiento económico mundial, todo ha exigido nuevas formas de atención y resolución. Todo esto se ha tenido que implementar, sabiendo que para cada una de ellas exige una reacción. Sin embargo, siempre toda acción debe ser guiada bajo principios no negociables, valores y principios éticos, morales y de buena convivencia entre todos los seres humanos, pues el no hacerlo traerá consigo una reacción de convivencia totalmente caótica y en muchos de los casos caos, corrupción, dolor, enfermedad y hasta la misma muerte. Así vemos disconformidades ante tales medidas a nivel mundial, desorden civil y altos niveles de inseguridad, protestas pues sus libertades han sido vulneradas o topadas. El relato del libro de Éxodo es el relato de lo sucedido en tiempos de crisis, en tiempos de decisiones políticas, tanto de esclavitud y de diferencias sociales, de luchas internas y externas del pueblo hebreo, también de nuevas reglas y normas a seguir, con una visión de tener siempre mejores días. Acciones que provocarían reacciones tras el trasfondo de una vida de esclavitud y opresión, y bajo un nuevo paraguas de libertad, vendría el caos y el desenfreno. Para evitar esto, Dios del universo, establecería principios a seguir para asegurar su travesía a lo que se conocería posteriormente como la tierra prometida a sus antepasados. El relato nos cuenta que los hebreos salían de Egipto y abandonaban un estilo de vida duro y difícil, y con la esperanza de una tierra y mejores caminos. ¿Cómo iban a vivir? ¿Quiénes serían sus líderes y que iban a guiarlos? ¿Qué tierras iban a poseer y en dónde? ¿Cuál es el verdadero camino? Muchas preguntas sin resolver, pero tenían la esperanza de que vendría algo mejor de lo que ya habían vivido. Un relato similar, pero en forma de discurso, es el que está en el libro de Deuteronomio, el mismo que está dividido en 4 grandes discursos, siendo el más conocido el discurso del libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Dios le da a su pueblo, a través de Moisés, 3 principios esenciales para esta crisis nueva. La primera, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esto dijo Dios.
La primera cosa que Él, Dios, le dice a Moisés es que cuando entren a la tierra prometida, no se les vaya a olvidar esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy yo te entrego. Ese es el mandato de Dios a Moisés. Y que las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Las escribirás aquí y allá. Las repetirás aquí y acá. Dios le dice tienes que hacerlo. Ese es el primer principio. Les repetirás. El segundo principio está en el versículo 10 en adelante de Deuteronomio capítulo 6. El Señor tu Dios pronto le establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas, con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste, y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido de esta tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Y cuando hayan entrado a la tierra prometida y encuentren cosas maravillosas, viñedos frutales, casas, pozos de agua, gran cantidad de bendiciones y más, nunca se les vaya a olvidar que eso fue por ustedes, pues ustedes no han hecho absolutamente nada, sino que es el resultado de una bendición de Dios. Y por eso dice, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de esa vida de esclavitud que conociste en Egipto. Tercero, en el verso 14 en adelante de Deuteronomio capítulo 6 dice, no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso, se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás a la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Versículo 19. Y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. Cuídate de no olvidar. Cuídate de no olvidar todas las cosas que Dios ha hecho contigo y darlas a conocer a las otras generaciones. Reitero el versículo 17. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Los principios podríamos decir que son repetir, agradecer y recordar lo que Dios ha hecho por ti. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos principios cuando entren a la tierra prometida? Pues la historia del pueblo de Israel continúa en el libro de Jueces, en el capítulo 2 del verso 6, y leemos, porque se ve totalmente un desastre. Entonces, Josué, hijo de Nun, y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Después de que murieron todos los de esta generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Sí, los que le sirvieron, los que confiaron en Dios de Israel, incluidos Josué, Caleb y otros más, habían muerto, pero todo se perdió. Se levantó una nueva generación que no conocía ni recordaba a Dios. Esto dice el relato en el verso 11.
Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de los antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. ¿Qué pasó al pueblo? Se le olvidó todo lo que Dios le dijo que hicieran. Les invocó a que repitan de generación en generación, mas nunca lo recordaron, pues nunca les repitieron ni tuvieron gratitud con Dios, pues ya asimilaron las cosas como normales y se les olvidó absolutamente todo, pues ya no recordaban lo que había vivido su pueblo antes. El desastre continúa. Al final del libro de Jueces nos dice en el versículo 24: luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias, y cada uno volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, pues la falta de repetir, agradecer y recordar a Dios se olvidó a la gente. No había búsqueda de Dios. Mire lo que dice en el libro de Oseas, en el capítulo 4, el verso 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Por eso es fundamental para tener una vida ordenada y de bienestar el conocer la palabra de Dios y repetirla y ser agradecido con el Dios Altísimo y recordarlo todos los días de nuestra vida. Aquellos valores éticos, morales, el temor reverente a Dios Todopoderoso se ha olvidado. La minimización de la gravedad del pecado, justificado por una aceptación o llamada también tolerancia, tras el concepto contemporáneo de una mente abierta, han trastocado las normas del Altísimo. Me hago una pregunta, y hágase usted la misma pregunta. ¿Cómo sería el mundo si hubiésemos considerado generación tras generación esta enseñanza? La presencia de Dios en nuestras decisiones y conversaciones, considerando bendiciones y también las maldiciones descritas en el libro sagrado. Podemos ver también reacciones de quienes accionaron cambios en el Antiguo Testamento. Sí, también hubo gente, como el caso de Nehemías, que vino de un cautiverio a reconstruir las puertas del templo y las paredes del templo. Nehemías en el capítulo 8, el verso 1 al 12 nos dice: todo el pueblo se reunió con el mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedecieran. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, y desde temprano hasta la mañana, hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Verso 6. Entonces Esdras alabó al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, Amén. Y luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Vemos al pueblo de Dios retomando la costumbre de repetir, de ser agradecido con Dios y recordar los principios y las normas para el bienestar del pueblo de generación a generación. Sin embargo, el aporte cognoscitivo, es decir, conocer la palabra, no será suficiente sin el conocimiento relacional. No es saber y repetir las Sagradas Escrituras, sino cómo lo podemos aplicar en lo relacional con Dios y con el prójimo. De eso se trata todo. No es simplemente repetir, recordar y agradecer, sino ponerlo por obra. En la escuela dominical, nuestros niños aprenden acerca de las historias bíblicas.
de los héroes bíblicos, pero se puede diluir la enseñanza cuando no se establece la aplicación relacional con el prójimo y su debida contextualización a la realidad cotidiana de quienes están aprendiendo, los niños en este caso, todo el texto bíblico. Si nuestras nuevas generaciones no conocen la palabra de Dios y su aplicación real, vamos a tener serios desastres sociales muy pronto. Por eso, la tarea de Jesús, nuestro Señor, tiene su aporte sustancial y la aplicación relacional de los principios dados a Moisés. Es una tarea nuestra, pues nuestro Señor Jesucristo formó un equipo relacional, como el proceso de enseñanza de vida. Él, el Señor, Jesús, escogió a 12, envió a 70 y posteriormente a muchos en el poder del Espíritu Santo les envió a influenciar con los principios establecidos de repetir, agradecer y recordar la obra y favores de Dios hacia sus hijos. Como cristianos, somos guiados por los valores y principios eternos más nobles, que ayudan a una convivencia sólida, normas, decretos y mandamientos que dan a la humanidad el equilibrio adecuado para una vida de verdadero bienestar. Kadosh, Iglesia en Crecimiento, discípulos de Jesucristo, dentro de su estudio de este mes sobre la mayordomía cristiana, creemos en el sostenimiento e influencia de nuestro llamado a evangelizar, a discipular, a orar y alabar, y conocer y repetir y recordar todo lo que Dios nos ha dado y lo que ha hecho por nosotros, dejando primeramente en nuestra mente un legado a nuestras próximas generaciones a través de lo que hemos aprendido. Repetir la palabra, agradecer a Dios y recordar cada norma para el cumplimiento de nuestra familia. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, bendecir tu santo nombre, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, que nos guía por el camino y nos recuerda de dónde vinimos y también hacia dónde vamos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo nos guíe, nos recuerde y nos aconseje y nos consuele en medio de las circunstancias que vivimos. Dios, ponemos, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, y en el orden adecuado espíritu, alma y cuerpo, para que tú nos bendigas con tu gracia y favor, y que tu palabra se edifique primero en nosotros para poder edificar a más gente. Que Dios nos bendiga y nos guarde en Cristo Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.